Bien, regresamos con más acá en DC4 y ahora tenemos invitado especial. Hacemos quizá valer un poco la pregunta que tenemos a través de redes sociales y agradecemos si va y participe también @DC4TCS con el tema del arbitraje. Y estamos también con un ex árbitro también acá en el Rondo Nacional y también invitado de la casa. Bueno, ya conoce todos los programas, prácticamente lo hemos visto en este tema de debate, siempre con el tema del arbitraje, y a quien le damos la bienvenida también, profe Elmer. Gracias por aceptar la bienvenida. Bienvenido a DC4. Muchas gracias Carlos, Esmeralda, Diana. Elmer, qué gusto verte de nuevo. Igualmente. Y bueno, yo esperaba traer buenas noticias el día de ahora, decir que la dinámica que vimos en la jornada 1, 2 y 3 se mantenía y con mayor presencia en la jornada 4, pero creo que fue un espejismo ver que de repente una idea de que los árbitros los vi cómodos, en buen sentido, que pareciese que había directriz de dar continuidad y fluidez al juego. Eso implica arriesgar un poquito, ¿verdad? Sí. Pero luego en la jornada 4 no vimos eso presente, entonces quiero pensar de que fue como consecuencia de lo que hablábamos. Nueva comisión de árbitros, los árbitros tienen buena disposición, pero ya en la jornada 4, si no trabajas la parte técnica, si no tenés una planificación y tenés parámetros para las designaciones, pues obviamente va a pasar factura, al igual que un equipo. Ya a estas alturas ya empezamos a ver qué equipos se están despegando en las primeras posiciones como consecuencia de aquellos equipos que supieron hacer buena pretemporada, aquellos entrenadores que van corrigiendo el trabajo de cada fin de semana durante la semana para obtener mejores resultados el fin de semana. Y ahí está. En el caso del arbitraje, pues obviamente parece que no se están haciendo las tareas y como consecuencia de eso tenemos, digamos, ya efectos colaterales. Claro, y eso le quería comenzar preguntando, profe, porque muchas tarjetas rojas hasta acá, la jornada número 4, veíamos el juego de Firpo, también el juego de Alianza contra Águila, el juego obstruido por momentos producto de las faltas. Usted mencionaba acerca de la fluidez del juego, que en teoría era permisivo de parte del árbitro para que se vea más vistoso y genere un poco más o contribuya al espectáculo, pero algunos árbitros que quizá no se hacen valer de ello por momentos, y por otros sí son un poco más exigentes al momento de pitar la falta. Por ejemplo, el Águila Alianza es un buen ejemplo de identificar que el partido no se preparó como se debía, no había una estrategia de cara a qué podía presentar el partido. Al minuto 3 tenemos la falta de Juan Carlos Portillo, si recuerdan. Era la tercera falta de Alianza sobre Gerson Mayén. Sí. Un minuto después, minuto 4, tenemos falta del número 7 de Águila, Melvin Cartagena, que era la falta número 4 de Águila. 7 faltas en 4 minutos, 3 por un equipo y 4 por el otro, ya hay un indicativo. Las dos faltas tenían ese elemento de llegar a temeraria, o como se dice en el arbitraje, en lenguaje de arbitraje, temeraria baja. Por las condiciones del juego, creo que si amonesta el número 11 de Alianza, si amonesta el número 7 de Águila, el mensaje es: vengo con la firmeza de aplicar las reglas de juego y no voy a permitir que se estén golpeando, que estén cometiendo faltas y todo eso. Todo lo contrario, en lugar de generar una firmeza, confianza a los jugadores para que se dediquen a jugar, pues se generó la situación de que empezó reiteradamente contacto, falta, y vimos un partido en el cual se sancionaron 43 faltas, se aplicaron 10 tarjetas amarillas, 2 tarjetas rojas, 3 fuera de lugar, y al final eso no contribuyó al espectáculo en un partido que era el partido cumbre del fin de semana, porque eran los equipos que venían punteros con 3 partidos, 3 victorias. Y bueno, no convenció para el espectáculo. Claro, alguien podrá poner como excusa, y que hasta cierto punto es valedero, que las condiciones del terreno de juego tampoco ayudaron, porque al no tener buen control del balón, también es un escenario que es proclive a que el jugador pueda fallar a la marca y como consecuencia cometer falta. Pero obviamente también el jugador tiene que tener esa precaución en ese sentido. No hubo estrategia bajo ninguna perspectiva hasta en los primeros 15 minutos de parte del equipo arbitral de cómo afrontar el juego para detener esas situaciones. No hubo autoridad, y luego, a pesar de que podríamos hablar de un control relativo porque el árbitro sancionó, aplicó medidas disciplinarias, pero no al punto de que eso ayudara a la fluidez y continuidad del juego. Se le salió de control, podemos Se decir. salió de control hasta cierto punto, y luego tuvimos situaciones en las cuales se fallaron que ya son más puntuales, como la del minuto 43 de Gerson Mayén, que es una situación de tarjeta roja definitivamente. Lastimosamente esto es cuestión de fútbol. Si recordamos en la jornada anterior en el Clásico Nacional,
Águila FAS, es a Águila a quien no le, o mejor dicho, es a FAS a quien no le expulsan a un jugador como consecuencia del golpe que le dan a la altura de la ceja a Dustin Corea, y ahora es a la inversa. Más allá de que se quiera ver que si es Águila, que si es FAS, que si es Alianza, es en términos de justicia deportiva y aplicación del reglamento en situaciones específicas. Luego hablábamos del tema de aquella situación que se da del jugador número 9 de Águila, que también hay una conducta violenta, que el balón está fuera de juego, hay un pisotón abajo y un golpe con el puño sobre Henry Romero, y esas situaciones generan que suspicacia en relación al aficionado. Uno a nivel técnico dice, se falló definitivamente en afrontar el partido a nivel de autoridad, a nivel de técnico, a nivel disciplinario, y eso no ayuda. Y luego, pues, como consecuencia de eso, se siente un desequilibrio porque, en el caso de Alianza, pudimos observar que por protestas se amonestó. Claro, seguramente el lenguaje que se utiliza influye mucho en la decisión del árbitro, en el momento, por ejemplo, de la de Henry Romero, pero de igual forma se vio a jugadores de Águila protestando y no hubo reciprocidad en términos de la amonestación, en ese sentido, por protesta. Claro, insisto, el lenguaje puede influir en términos de la reacción del árbitro, pero también los árbitros tienen que darse cuenta que protesta es protesta, y en términos de gesticulación, lo que pudimos ver el partido a través de la televisión el día sábado y en repetición todavía el día domingo a las 12, porque yo de repente dije, necesito saber qué pasó en los primeros 15 minutos para ver qué es lo que falló. Definitivamente es la estrategia de no darte cuenta que se debió haber actuado con firmeza en los primeros minutos para que luego todo fluyera de parte de las condiciones que podían presentar ambos equipos. Y en ese caso, vaya, mucha gente se quedó con la confusión, mucha molestia también en redes sociales debido a lo que sucedió con Mayén y el Clavito Portillo. Los dos iban buscando ese balón aéreo, pero en ese caso lo que se sanciona obviamente es el codazo que da Mayén. Sí, definitivamente el tema de intención quedó allá por los 90, ahora es la acción, cómo se realizó la acción. Y a pesar que posiblemente el jugador número 10 de Águila no tiene la intención de ir con el codo para golpear al adversario y sangrarlo. Porque es una disputa. Porque es una disputa de balón, correcto, y al momento de saltar, pues los jugadores necesitan ampliar los brazos para poder agarrar ese impulso y tener un equilibrio. Pero como lo que se evalúa, de hecho, y si podemos ver, habrá que ver el tema del árbitro, vean ahí, tiene un ángulo que pareciese bien, no sé qué tanto el jugador 24 pudo haber obstruido su panorama, pero de igual forma el árbitro asistente tenía también de frente la situación del asistente 2 que pudo auxiliarle. Y en este sentido, más allá de la intención, es el tema de la acción que realiza el jugador. Extiende el brazo, posiblemente si este brazo va a la altura del pecho del jugador, se hubiese tomado como una acción temeraria y de amonestación. Pero cuando esta misma acción va a la altura del rostro y que es una zona que es más vulnerable a un contacto, y como consecuencia de eso pudimos ver que hubo sangramiento de parte del jugador de Alianza, pues ese hecho le da la connotación de una situación de uso de fuerza excesiva y por lo tanto tarjeta roja. Okay. Y tantos errores, Elmer, la verdad es que torneo tras torneo lo estamos viviendo y ya no podemos tapar el sol con un dedo en cuanto que el arbitraje está dejando muchísimo que desear. Ante este tipo de errores, ¿qué es lo que se debe hacer para sentar precedente? Porque considero que no, esto se va a seguir haciendo si no son castigados o si no se toman cartas en el asunto, pero simple y sencillamente lo dejan pasar y estamos viviendo un torneo de descenso y este tipo de errores condicionan muchísimo. Sí, y yo me atrevería a decir que no es un tema de capacidad, porque en el caso de Elmer Manuel Martínez, el árbitro de este partido Águila Alianza, es un árbitro con mucha experiencia, que de hecho ha tenido la oportunidad de dirigir partidos muy difíciles, como ir a dirigir un limeño FAS en Santa Rosa de Lima en cuartos y en semifinales, y partidos claves que obviamente tienen una connotación de alto riesgo, y lo ha hecho muy bien. Pero luego uno empieza a ver que no hay un seguimiento, una evaluación y seguimiento adecuado. ¿Por qué? Porque Elmer Manuel Martínez en los últimos 2 torneos no ha tenido la continuidad para decir que ha sido uno de los árbitros que está en un buen momento. No estamos hablando de capacidad, estamos hablando así como un jugador, como cuando es el llamado a la selección, se deben de llamar los mejores jugadores, los que están pasando por el mejor momento, ritmo de juego. Exacto. Entonces, Elmer Manuel Martínez dirigió en la primera jornada, no tuvo mayores problemas, pero si hablamos que tenés a los 2 mejores equipos, pues manda al mejor árbitro del momento en el torneo. Y en este caso tenemos a Germán Martínez, que había dirigido de 3 jornadas, 2
Quiere decir que lo había hecho muy bien y dirigió en esta cuarta jornada su tercer partido. Implica que en ese sentido identificaron que está haciendo un buen trabajo. Entonces, al mejor árbitro, mandarlo al mejor partido para tener una coherencia en términos de rendimiento. Pero no ha sido así, porque Elmer Manuel Martínez, más allá del tema de capacidad, estamos hablando de ritmo de competencia, pareciese que llega a arbitrar a la forma y estilo de que él lo hace. Y aquí también, en relación a lo que decía Diana, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, hay que ayudarle a los árbitros en la parte técnica a preparar los partidos. En la parte administrativa, pues obviamente, a saber hacer las designaciones. Claro. Y luego en temas de qué debe pasar además de eso, porque de repente el tema es, ¿se sancionan o no se sancionan a los árbitros? De repente se genera la percepción de que los árbitros pueden hacer y deshacer y nadie les dice nada. Entenderé yo que hay un reglamento y que se toman decisiones, pero ya FIFA lo demostró, ya lo demostró en el caso de ligas importantes como España, que el estamento arbitral sale a comunicarse con los medios de comunicación, con el aficionado, de tal forma de explicar, número uno, cómo van a trabajar esta temporada, número dos, las medidas que se tomarán en el sentido de que hayan deficiencias y proyectar esa situación que en cierta medida no vas a evitar el error dentro de los partidos porque se equivocan los jugadores, se equivocan los entrenadores en alinear el 11, en hacer una sustitución, el jugador en fallar una situación. No, el árbitro no está eximido del error, pero dentro de esto te genera un equilibrio el hecho de saber que hay decisiones cuando no hay un buen rendimiento. Y luego el tema que no se vuelva una situación constante, que cada fin de semana veas que se repiten los mismos errores, porque cuando ves que se repiten los mismos errores, entonces el indicativo es que no hay un trabajo correctivo en términos técnicos, en términos administrativos, y obviamente esto va en detrimento del fútbol, del espectáculo, de lo que le puede gustar al aficionado, y obviamente no es completamente un solo factor, pero es un factor que afecta al hecho de que alguien quiera ir a ver los partidos en primera división, por ejemplo. A ver, en el caso de Franco Tolosa, el golpe que le da a Henry, pero anteriormente le había tirado un codazo también a, me parece que Alexander Larín. En ese caso, obviamente, se tiene que apoyar con el cuarto árbitro, que está muy pendiente de las jugadas cuando son jugadas a balón parado. Otro elemento muy importante, también esto es lo que se dio en Usulután, muy similar, el jugador número 3 de Once Deportivo contra el número 9 de Firpo, una situación muy similar a lo que ocurrió en el Juan Francisco Barraza en el Águila Alianza, y en que ambas situaciones deben de ser sancionadas. El trabajo en equipo es muy importante. Y eso, perdón, profe, eso le iba a preguntar porque estamos viendo la imagen ahorita, lo de Calderón que se acerca y vean ustedes el puñetazo. La pelota no está en juego, iba a ser un tiro de esquina y recibe el golpe. Es una conducta violenta en una jugada donde no está el balón. Porque no hay una disputa de balón. ¿Es expulsión? A mí en este caso me llama la atención de que pensé que el árbitro no lo iba a poder observar porque está a espaldas del jugador que golpea. No sé qué es lo que vio para poder dar la tarjeta amarilla. No sé si evalúa solo el hecho de que el jugador caiga o generar la situación de que él tiene control de juego y sacar una tarjeta amarilla. Pero el ángulo, de hecho hay una toma, la toma anterior o la siguiente, me parece que ahí podemos observar que la cámara nos da el ángulo que posiblemente el árbitro tiene y el mismo jugador que golpea tapa al árbitro. Posiblemente el asistente uno pueda observar y le haya auxiliado, pero aquí podemos ver que el jugador mismo, el cuerpo del 3 tapa al árbitro. Sí, no sé cómo es que determinan la decisión, porque es casi de carácter inmediato, como que si el árbitro vio la decisión, pero disciplinariamente es incorrecto. Lo mismo sucedió en el Estadio Barraza en ese sentido, y son situaciones que deben de ser firmes en términos de no dudar de estas situaciones, porque ¿cuál es la idea de generar una situación de esta? Aquí tenemos la otra imagen, que hay un codazo y luego otro golpe, de hecho. Ahora, de hecho, el codazo yo no me había percatado y hay dos situaciones. El codazo que pega Henry. Entonces, situaciones a tomar en cuenta de parte de los árbitros, que en la medida que actúen con firmeza ante estas situaciones, pues obviamente se va a generar un mayor sentido de justicia en términos del desarrollo del juego, les va a dar más autoridad. Caso contrario, te queda la percepción esa de que por qué contra un equipo se es firme en términos de las decisiones y contra otro no. Exacto. Y yo creo que es más de temas de concentración,
de trabajo, de preparación de los juegos, estar listos para no verse sorprendidos a las jugadas, más allá de cualquier suspicacia que se pueda generar en ese sentido. Ahora, en las 3 situaciones que acabamos de ver, en las 3 era expulsión. Tarjeta roja, sí. Tarjeta roja, ok. Y de alguna manera esto condiciona también en cuanto al juego o el resultado del juego. Porque si hubiese sido expulsado el jugador de Once Deportivo, en ese minuto Firpo estaba tomando más intensidad también y llegando. De alguna manera lo condiciona, en dado caso que no se le saque. Al haber, por ejemplo, tanto en lo de Firpo como en el Águila, al minuto 43, la de Gerson Mayén, en esa jugada que es al minuto 40, estamos hablando que generas un punto de inflexión. El juego en teoría debería cambiar, el planteamiento de los entrenadores será diferente y el resultado posiblemente variaría, ¿verdad? Como consecuencia de eso, o veríamos un partido completamente diferente, aunque el resultado sea el mismo, pero luego te genera la situación, la pregunta, ¿qué hubiese pasado si se hubiese aplicado el reglamento tal cual es? Claro. Bueno, definitivamente hay mucho de qué hablar y si no nos ponemos a analizar y vamos a las 5 de la tarde. Y apenas vamos por la jornada 4. Y vamos en la jornada 4, pero qué bueno porque nos viene a dar por lo menos un panorama de cómo está hasta el momento el arbitraje. Podemos definir entonces así en términos generales que hasta el momento le hace falta mucho. Sí, y vamos a ver, todavía voy a dar el margen de la duda en el sentido de que se falló la jornada 4 y esperemos que como todo equipo de trabajo se puede fallar. Pero será interesante, así como le fue al Chalatenango con un 7-0, que seguro tratarán de hacer las tareas para ver qué pasó, recomponerse y retomar la situación. El arbitraje ha fallado en la jornada 4 y ojalá haya una evaluación, seguimiento y las decisiones sean en coherencia a lo que ha sucedido de cara a mejorar definitivamente, que es lo más importante. ¿Cuándo podemos hablar, profe, aprovechando ya que lo tenemos acá y así lo comprometemos de una vez al aire? Otra vez el tema de la... Viene una semana corta, digamos, porque tenemos jornada miércoles, domingo, entonces ya luego, allá la siguiente semana ya tendremos suficiente material para decir se están haciendo las tareas, las correcciones, los ajustes necesarios para mejorar. Dejamos, ¿le parece jornada 8 o 10 por ahí? Me parece perfecto. Buenísimo. Le escribimos entonces y ahí está, ya se compromete otra vez para poder hacer nuevamente la evaluación del tema de arbitraje aquí en El Salvador. Vamos a ir nosotros a una pausa, ustedes quédense ahí, venimos.